Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para desvelar uno de los secretos mejor guardados, o al menos, uno de los rumores más potentes que han hecho temblar los cimientos del espectáculo turco y global. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón acelerado y con la mente volando en mil direcciones. Y no es para menos, porque involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, dos nombres que resuenan con fuerza en millones de hogares, y su nombre ya lo habrán visto en el título que les ha traído hasta aquí, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien, y la intensidad de este revuelo se intensifica con una fecha crucial, desde el 07 de noviembre de 2025, un rumor persistente, una pista sutil pero significativa. Una situación que ha explotado en redes sociales y en los medios de comunicación, está generando un revuelo increíble, una vorágine de especulaciones que prometen no tener fin. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de análisis, conjeturas y las confirmaciones que están por llegar y que todos anhelamos, les invito, con el cariño que siempre me demuestran, a que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse que ven en pantalla y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis detallados y todo el chismorreo apasionante del mundo del espectáculo. Vamos allá, que la historia que vamos a desgranar es digna de las mejores telenovelas. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente, un fuego que nunca se ha extinguido del todo en el imaginario colectivo de sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue más que palpable, fue eléctrica, fue innegable, traspasando la pantalla con una intensidad que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una pareja icónica, el epítome del amor romántico en la televisión, y la admiración por ellos como dúo, como una unidad mágica, creció exponencialmente alimentada por entrevistas, sesiones de fotos y esa conexión que para muchos era demasiado real para ser solo actuación. Pero ¿qué está pasando ahora, casi 3 años después de que la serie pusiera punto final a su historia en la pantalla, y para ser exactos, en esta fecha de noviembre de 2025 que marca un antes y un después en las especulaciones? Pues bien, la sorpresa ha saltado, o mejor dicho, ha estallado, cuando se han empezado a filtrar o a publicar sutiles, pero extraordinariamente significativas, pistas de que algo podría estar sucediendo de nuevo entre ellos, y esta vez fuera de la ficción, en el plano de la vida real. Los primeros indicios llegaron de forma casi imperceptible, como susurros en la vastedad de Internet. Demet Özdemir, conocida por ser una figura pública bastante reservada con su vida privada, una protectora de su intimidad, compartió en sus redes sociales una fotografía que a primera vista parecía una instantánea más de su día a día. Sin embargo, para los ojos entrenados de sus seguidores más acérrimos, era un lugar que les resultaba extrañamente familiar. Era un rincón de Estambul, envuelto en la atmósfera de la ciudad, con una iluminación y una decoración que recordaba mucho a un restaurante o un club privado que Can Yaman, un habitual de este tipo de locales, suele frecuentar. Al principio, la prudencia y la sensatez dictaron que muchos lo tomaran como una simple coincidencia, un detalle aislado en el mar de publicaciones diarias. Pero la naturaleza curiosa y persistente de los fans es como una bola de nieve rodando por una ladera empinada, imparable y cada vez más grande. La bola de nieve empezó a rodar con fuerza cuando, horas después de la publicación de Demet, Can Yaman subió una historia a su perfil. No era una imagen, sino un breve vídeo desde un coche, con una canción de fondo que casualmente era una de las favoritas de Demet, una melodía que ella misma había compartido en su momento, una conexión musical que se sentía deliberada. Esto sin duda ya levantó las primeras cejas de asombro, las primeras chispas de duda y las primeras teorías conspirativas. Lo que siguió fue una auténtica oleada de comentarios, análisis y especulaciones que inundaron las redes sociales, desde Instagram y Twitter hasta los foros más especializados en el mundo del entretenimiento turco. Los fans, siempre con su olfato detectivesco y su dedicación incansable, empezaron a comparar minuciosamente las publicaciones de ambos, analizando cada píxel, cada detalle. Se analizaron los ángulos de las fotos, los objetos de fondo que podían dar alguna pista, incluso los sutiles reflejos en las gafas de sol, en los vasos o en las superficies pulidas. Y sí, la evidencia, aunque indirecta, se fue acumulando de manera asombrosa. Varios seguidores con una agudeza digna de Sherlock Holmes
lograron identificar el mismo tipo de bebida servida en vasos que aparecieron en las historias de ambos, incluso observaron patrones de luces navideñas, un detalle que, siendo esta época del año, añadía una capa de contexto y romanticismo, que coincidían en ambas publicaciones. Eran detalles pequeños, casi insignificantes para un observador casual, pero para los fans acérrimos de Erkenci-Kuş, para aquellos que habían vivido y respirado la magia de Sanemí Khan, eran señales inequívocas, augurios de que algo estaba sucediendo. La prensa turca, por supuesto, ese depredador incansable de noticias, no tardó en hacerse eco de estos rumores que se propagaban como la pólvora. Al principio los titulares eran cautelosos, prudentes, hablando de posibles encuentros, coincidencias sospechosas, o rumores que apuntan a una reconciliación. Sin embargo, la intensidad de las publicaciones en redes sociales, la creciente expectación del público y la presión de mantener a sus lectores informados, forzaron a los medios a investigar más a fondo, a enviar a sus paparazzi más aguerridos a los lugares que ambos solían frecuentar. Y aunque todavía no había una imagen clara y nítida de ellos juntos, se reportaron avistamientos de vehículos similares, coincidiendo en marcas y modelos, saliendo de las mismas zonas en momentos cercanos, añadiendo más leña al fuego de las especulaciones. La caza había comenzado, y los objetivos eran dos de las figuras más deseadas del momento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente, pero realmente interesante, donde la trama alcanza su clímax. Hace apenas unas horas, para ser precisos, en la tarde del 07 de noviembre de 2025, un paparazzi, de esos que no se rinden fácilmente, de esos que pasan horas apostados esperando la imagen que lo cambie todo, logró captar lo que podría ser la prueba definitiva, el golpear de gracia a la prudencia. Unas imágenes, todavía no oficialmente confirmadas en su totalidad por los involucrados, pero que ya circulan como pólvora por Internet, muestran a Can Yaman y Demet Özdemir saliendo de lo que parece ser una cena privada, íntima, en un exclusivo restaurante de Estambul, de esos lugares que cuidan al máximo la privacidad de sus comensales. Las imágenes, aunque con la calidad limitada que suelen tener estas capturas furtivas, con poca nitidez debido a las precauciones que ambos habrían tomado para no ser vistos, dejan muy pocas dudas sobre la identidad de las personas. Se les ve conversando, caminando juntos, su lenguaje corporal sugiriendo una cercanía y una complicidad que va más allá de la mera amistad. Y según algunos testigos y las mismas fotos, se les puede apreciar compartiendo un momento de complicidad, una risa compartida, un gesto de cercanía. Impresionante. La noticia ha caído como una bomba, y el mundo del espectáculo está en pie de guerra, o mejor dicho, en pie de celebración. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y sobre la que todos fantaseamos, ¿qué significa todo esto? Estamos ante un regreso de la pareja que enamoró a tantos, un renacer de la magia que nos cautivó en Erkenci-Kuş. Es solo una amistad que se ha retomado, una conexión fuerte que ha resistido el paso del tiempo y las experiencias vitales. ¿O hay algo más profundo, algo más romántico, algo que está floreciendo de nuevo entre ellos? La verdad es que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, todo puede pasar, y las sorpresas están a la orden del día. Recordemos que ambos han tenido sus vidas personales y sus relaciones después de Erkenci-Kuş. Demet ha estado en relaciones conocidas, ha sido vista con diferentes parejas, y Can Yaman también ha tenido sus romances mediáticos, incluyendo su interesante y exitosa incursión en producciones italianas, donde se ha ganado un público fiel. Pero la conexión que existió entre ellos, la chispa que se encendió en aquel set de rodaje, siempre ha sido especial, única, algo que ha resonado en el corazón de sus seguidores. Se dice, y esto ya es más especulación de fans y tertulianos de programas de entretenimiento, que la química que tenían en pantalla era tan real, tan intensa, que les costó separarse incluso después de terminar el rodaje, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó en algún momento. Podríamos pensar que después de un tiempo prudencial, después de haber vivido experiencias separadas, de haber crecido personal y profesionalmente, las personas maduran, cambian, y las dinámicas de las relaciones se modifican. Quizás al haber recorrido caminos distintos, al haber experimentado el amor y la pérdida, se han dado cuenta de que lo que compartían era algo verdaderamente valioso, algo que merece ser cuidado y explorado de nuevo, y han decidido darle una nueva oportunidad a esa conexión. O por otro lado, y esta es una posibilidad igualmente plausible y hermosa, podría tratarse de una profunda y duradera amistad,
de esas que se forjan en proyectos importantes, de esas que trascienden las barreras del tiempo y las agendas apretadas, y que, a pesar de los caminos divergentes que la vida les ha deparado, logran mantenerse fuertes, intactas como un refugio seguro. Ambas posibilidades son tremendamente emocionantes, ¿no creen? Abren un abanico de escenarios posibles que nos invitan a la reflexión y a la ilusión. Lo que sí está claro, y esto es innegable, es que la noticia ha tenido un impacto mediático brutal, una repercusión que ha sacudido las redes sociales y los titulares de los medios. Las redes sociales han explotado con el hashtag #Candemet, que se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de horas, superando cualquier otra conversación. Los fans de la serie Erkencicus, ese ejército leal y apasionado, están en éxtasis, compartiendo fotos antiguas de sus momentos favoritos, vídeos de su época juntos que evocan nostalgia y emoción, y expresando con vítores y aplausos virtuales su alegría y su esperanza por un posible regreso, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Hay quienes ya están imaginando un nuevo proyecto juntos, un regreso a la televisión que sin duda alguna sería un éxito rotundo, un fenómeno mediático sin precedentes. Otros, más centrados en el aspecto personal, en el bienestar de sus ídolos, desean de corazón que encuentren la felicidad, sea cual sea la naturaleza de su relación actual, que se sientan plenos y realizados. Es importante recordar, y esto es un consejo sincero y necesario para todos nosotros como espectadores y seguidores atentos, que debemos ser pacientes y esperar las confirmaciones oficiales. Si bien las imágenes, las pistas y los indicios son muy reveladores, y la probabilidad de que algo esté sucediendo es muy alta, hasta que Can-Yaman o Demet Özdemir no se pronuncien directamente, hasta que no abran su corazón y su boca para compartir la verdad, todo sigue siendo, en parte, especulación. Sin embargo, la discreción con la que parece que se están manejando sus encuentros, esa cautela que demuestran al intentar mantener su vida privada alejada del escrutinio público sugiere que quizás están en una etapa muy inicial, explorando sus sentimientos, reavivando esa conexión, y decidiendo si quieren hacer pública su relación o simplemente disfrutar de un momento privado, lejos del ojo implacable de los medios. Analicemos un poco más el contexto que rodea esta posible nueva etapa. Ambos son figuras públicas de primer nivel, con carreras en constante ascenso y agendas apretadísimas. Can-Yaman está triunfando en Italia y en otros mercados europeos, conquistando corazones con su carisma y su talento, mientras que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más cotizadas y admiradas en Turquía, con proyectos internacionales que la mantienen en la cima. El hecho de que estén encontrando tiempo para verse, para organizar encuentros, y aparentemente para mantener esto en secreto hasta cierto punto, dice mucho de la importancia que le dan a esta conexión. No es algo casual, ni efímero, ni una simple coincidencia. Es una demostración de que hay algo más allá de la superficialidad, algo que los une y los motiva a buscarse. ¿Y qué podemos esperar de ellos como pareja, si es que llegamos a confirmarlo oficialmente? Pensemos en la energía que irradiaban en Erkencicus. Esa mezcla electrizante de pasión, comedia, momentos tiernos, diálogos ingeniosos y una química explosiva que cautivó al público hasta el último episodio. Si se retoma una relación, es muy probable que esa chispa mágica siga ahí, quizás con una madurez añadida, con una experiencia vital que ambos han acumulado por separado, lo que podría aportar una nueva dimensión a su conexión. Sería fascinante y emocionante ver cómo esta dinámica tan especial se traslada a su vida real, cómo evoluciona su relación fuera de los focos y las cámaras. Por ahora, lo que nos queda es seguir atentos a las redes sociales, a las noticias de última hora, a los comunicados oficiales, y sobre todo, a sus posibles declaraciones. La industria del entretenimiento es un constante ir y venir de noticias, de sorpresas, de giros inesperados, y esta, sin duda alguna, es una de las más sorprendentes y esperadas de los últimos tiempos. La fecha del 07 de noviembre de 2025 pasará a la historia, al menos en la historia de los fans de Can-Yaman y Demet Özdemir, como el día en que los rumores alcanzaron un nivel de intensidad, de credibilidad y de emoción sin precedentes. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido el camino desde las primeras pistas casi invisibles, pasando por la explosión en redes sociales y la atención voraz de la prensa, hasta los avistamientos recientes que parecen confirmar lo que muchos esperaban. La noticia de Can-Yaman y Demet Özdemir ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, y aunque todavía quedan detalles por confirmar y las palabras oficiales brillan por su ausencia, la expectativa es máxima. Lo que sí podemos decir con una sonrisa de esperanza, es que la magia que crearon en pantalla parece querer renacer, o quizás,
y esto es lo más reconfortante para muchos, nunca se fue del todo, solo estaba esperando el momento adecuado para volver a brillar. Muchas gracias por haber estado conmigo en este vídeo, por compartir esta emoción, esta intriga y esta esperanza. Su presencia en este canal es lo que me impulsa a seguir buscando las noticias más jugosas y los análisis más interesantes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto, ya sea en la televisión o en la gran pantalla? ¿Qué teorías tienen sobre este posible renacer de su conexión? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus deseos y sus predicciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa energía comunitaria que tanto valoro. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta dosis de especulación y emoción, no olviden darle un buen me gusta que me anime, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta pronto.